Al principio, cuando Dios creó a Cartagena, la heroica era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre el mar Caribe. Y dijo Dios: haya una diócesis, y nació la diócesis de Cartagena. El amor que sentimos por nuestros hermanos y la gratitud a la obra invisible del Espíritu Santo nos llevan a valorar la obra de Dios en nuestra iglesia de Cartagena. Es importante empezar reconociendo las profundas raíces cristianas de nuestro pueblo. El costeño es creyente. En efecto, la fe en el Dios de Jesús ha logrado impregnar a todo lo largo de nuestra historia, desde Monseñor Tomás del Toro hasta Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Hemos tenido la dicha del poder contar en nuestra historia de salvación con el testimonio y la vida de hombres y mujeres untados de Dios. Su testimonio sacerdotal y pastoral, como su vida consagrada, es punto de referencia para todos los que, como ellos, queremos asumir el desafío de continuar con la siembra. Baste solo con recordar sus nombres, porque sus vidas ya las conocemos. San Luis Beltrán, San Pedro Claver, Santa María Bernarda Bittler, Monseñor Eugenio Bifi, Monseñor Pedro Adán Briochi, Monseñor José Ignacio López Umaña, el Padre Obispo Monseñor Rubén Izaza Restrepo, Monseñor Carlos José Ruiseco, el Padre Jesús Sanz, el Padre Javier Cirujano, el Padre Eduardo Bovea, el Padre Jorge Romero y muchos otros que en su momento también han sabido responder a la hora del presente. Los católicos sentimos un gran júbilo con la llegada a la sede de Pedro de un hombre bueno, sonriente y humilde. Papa Francisco, desde la elección del nombre que escogió para ejercer su pontificado, nos está mostrando la dirección que él quiere dar a la iglesia. El nombre de Francisco es señal de humildad. El nombre de Francisco es señal de bondad frente a todo el universo. Todo eso hacía que uno pensara, que uno supusiera que el nuevo Papa iba a ser un hombre así, un hombre de doctrina profunda, de los estudios solemnes, serios, dedicados a la investigación, y resulta que nos ha sorprendido. Bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Aparece un Papa de un profundo carácter humano, de una personalidad muy mezclada con la de la gente, combinada con la del pueblo de Dios, el pueblo católico, es decir, con la iglesia. Y lo que nos hemos encontrado es un Papa próximo a la gente, próximo a los seres humanos. Es un testimonio de humildad, un testimonio de sencillez, un testimonio arrollador, una persona carismática. Un hombre capaz de ordenar las esperanzas confiando en Dios y en la oración de la gente. Con Francisco volvemos a las fuentes donde el agua es más transparente. De allí va a hacer resplandecer el rostro hermoso de una iglesia servidora de la humanidad. Pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. La verdad que el Padre Francisco, para mí, lleva un mensaje. Como aquí, por lo menos, cuando vino el Señor Jesucristo acá a la tierra, fue una persona que se dirigió más que todo a los pobres, a la pobreza. Y es lo que en mi concepto yo veo que el Padre Francisco lleva como que ese mismo sendero. Por eso yo lo que opino es de que él, para mí, lleva a la iglesia en realidad a lo que debe de ser la iglesia católica. ¿Dónde está la fuerza de Francisco para ser capaz de pasar la página y ponernos a otear nuevos horizontes de esperanza en la iglesia de Jesús? Está haciéndonos recordar que la iglesia es cada uno de nosotros, que no es simplemente la iglesia institucional, clerical, pero la iglesia es cada uno de nosotros que reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida y estamos guiados por el Espíritu.
En primer lugar, sabe cómo está y por dónde va el mundo. Es el guía espiritual de una sociedad bastante enferma y patógena que nos empuja a vivir de manera poco sana. Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. En particular eso que se ha visto, la Iglesia Católica en mucho bololó y esas cuestiones respecto a los padres, con el abuso de los niños y esas cuestiones. Y que fíjense, porque yo pienso de que la gente se sale de la Iglesia Católica y se mete a los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ahora es que está cogiendo a enseñar al creyente. Francisco identifica muy bien sus patologías: la búsqueda de la abundancia, el vacío interior, la masificación, el consumismo compulsivo, la falta de proyecto de vida, el deterioro de la comunicación, la banalización del sexo y la falta de sentido. He dado unos primeros pasos en la corrección de los errores más protuberantes al interior de la Iglesia y se haya pronunciado en temas tan esenciales, por ejemplo, como las guerras en el mundo, Siria, Colombia, que haya planteado temas tabú para los papas anteriores, como el celibato de los sacerdotes católicos, como la homosexualidad, como la contemplación de los derechos humanos. Todo esto en realidad es esperanzador en muchos sentidos. Lo es para la Iglesia y lo es también para el mundo. En segundo lugar, el Papa tiene muy claro que el giro que mueve todo es volver a Jesucristo con más verdad y fidelidad a su persona y a su proyecto del reino de Dios. El Papa está retomando elementos fundamentales de la Iglesia y la está llevando en una gran cruzada, en una gran mirada particularmente hacia recuperar lo básico y su testimonio central en temas de los más desfavorecidos. Es un cambio que no es solo de nuestro arzobispo con sus sacerdotes y religiosas, sino de todos. Es una conversión que ha de ser liderada por todo el pueblo de Dios. Conversión que debemos sostener a lo largo de los años para dejarla en herencia a los que vienen detrás de nosotros. Me gusta su actitud de apertura a toda la comunidad de fe, en que pidió primero nuestra oración por él, de que él no es capaz de caminar, de liderar la iglesia sin nosotros. Y también resalta el rol de cada cristiano, cada cristiana. No importa nuestro estado de vida, cada uno de nosotros estamos llamados de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Y más que todo, es un hombre que dice que necesita el pueblo. Es un hombre, un siervo de Dios, que necesita estar en contacto con el pueblo, porque ahí se tiene su vida. Entonces, para mí es un hombre que tiene ese sentido muy, muy fuerte de ser miembro del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, Francisco contagia la buena noticia de Jesús con su propia vida. El Papa Francisco lo que nos ha dado un ejemplo es de entrega y de servicio hacia los más necesitados. Está tratando de que el trabajo de la Iglesia sea pertinente con las necesidades que tiene el ser humano. Un ser humano que está sumido en la pobreza espiritual, económica, social y política, y eso es lo que está tratando de hacer. Creo que está llevando la Iglesia a los más pobres. No es solo, antes yo creo que a las personas nos tocaba ir a la Iglesia, él está tratando de llevar la Iglesia a los demás.
No solo habla de un Dios bueno, amigo de los jóvenes, sino que Él mismo es bueno y es amigo de todos ellos. Cuando habla del perdón, inmediatamente perdona. No solo proclama la buena noticia de Dios, sino que Él mismo fue buena noticia para 3 millones de personas en las playas de Copacabana. Después de Brasil, la vida de nuestros muchachos será más llevadera, digna y esperanzada. Los que se encontraron con Francisco saben que fue una suerte encontrarse con el Papa como era una suerte encontrarse con Jesús. Si el Papa Francisco va impulsando movimientos desde arriba, debe tener nuestro apoyo total desde abajo. Hay nuevos aires, nueva música, nuevas palabras para viejos problemas. Y empezamos a ver cómo despunta una nueva primavera de la Iglesia. Mire, una combinación fascinante entre los cristianos antiguos, los primeros cristianos, los de las catacumbas romanas, y la vida moderna de hoy en día. Un papa que se reúne con los jóvenes, que habla el lenguaje de ellos, que nos habla del amor, de las cosas pequeñas. Estamos volviendo a los orígenes de la Iglesia con el Papa Francisco I. Para mí ha sido una sorpresa, pero debo decirlo francamente, una muy grata sorpresa. Es decir, un agradable hallazgo de un aire fresco, de un aire nuevo, de un aire moderno, que se remonta, sin embargo, a los orígenes de la Iglesia. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle.